Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de estructura de datos. En la clase de hoy lo que vamos a estar haciendo es comenzando un nuevo tema que tiene que ver con las listas enlazadas. Ya en ramos anteriores ustedes han visto algo de listas enlazadas, han visto listas de nexo doble, de nexo simple, circulares, etcétera. Pero ahora vamos a ver otros tipos de estructura que también se ocupa y se implementan utilizando listas enlazadas. ¿Ok? Y además vamos a ver las listas enlazadas ahora desde otro enfoque, porque también vamos a hablar de la complejidad algorítmica, ya que en la pasada unidad explicamos un poco de qué iba la complejidad algorítmica, cómo podemos comparar dos programas diferentes sin que importe tanto el hardware de un computador, sino más bien contando las veces que se ejecuta una instrucción. Y entonces, con esa base, vamos a ver qué beneficio nos trae las listas enlazadas por encima de un arreglo secuencial. ¿Ok? Entonces, nada, comencemos. Ya, en esta unidad lo que vamos a estar viendo, no todo lo vamos a ver en la clase de hoy, por supuesto, pero en esta unidad lo que vamos a estar viendo, vamos a hablar primero de punteros referencias, que ya hemos hablado anteriormente, y el manejo de memoria dinámica, pero vamos a hablar un poquito orientado a cómo se almacena esto en el computador, ¿no? Cuando tenemos un arreglo y cuáles son las desventajas y qué ventajas tiene almacenarlo de otra manera. También vamos a hablar de las pilas y las filas, que son unas estructuras de datos transversales que se ocupan muchísimo en programación. Ya después hablaremos un poco de la representación de polinomios como una estructura de datos, matrices poco pobladas y para finalizar veremos el tema de las listas generalizadas. ¿Ok? Hoy yo creo que vamos a estar viendo hasta los polinomios. ¿Ya? Entonces empecemos un poquitito con lo de la memoria dinámica. Bueno, el manejo de memoria dinámica generalmente hace alusión al heap. Ya nosotros estuvimos hablando en una clase anterior de lo que era el stack del sistema, el heap, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de memoria dinámica, es la memoria que nosotros reservamos con el new y después la liberamos con el delete. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros almacenamos algo utilizando memoria dinámica, hay dos tipos de almacenamiento. ¿Ya? Este es el almacenamiento secuencial, que quiere decir almacenamiento secuencial, que cada uno de los datos se van almacenando uno detrás del otro. ¿Ya? Es decir, si yo tengo un entero en la dirección de memoria 0, entonces voy a tener otro entero en la dirección de memoria 4, porque está justo uno detrás del otro. ¿Ya? Ese es el almacenamiento secuencial. Y cuando yo creo un arreglo, el almacenamiento que se ocupa es el almacenamiento secuencial siempre. ¿Ok? Porque yo digo, ok, tengo que reservar 20 valores, creamos un arreglo de 20 valores, y entonces lo que hace es me reserva un pedazo de memoria que está contigua, es decir, no es que me reserve un pedacito en un lugar, un pedacito en otro, no, un pedacito de memoria completa donde quepan los 20 elementos. Entonces, si yo guardo en la posición 0, se guarda al principio, si guardo en la posición 1, se guarda en la siguiente, etc. Entonces es el almacenamiento secuencial, que tiene que ver con que se almacene uno detrás del otro. ¿Ok? Ahora, el otro tipo de almacenamiento, que es el que vamos a estar viendo con las listas enlazadas, es el almacenamiento no secuencial. El almacenamiento no secuencial es cuando yo en la memoria almaceno los datos, pero no uno detrás del otro, sino que puede estar un dato en una posición, otro dato en otra posición y otro dato en otra posición, y no tienen que estar contiguos uno después del otro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en memoria un arreglo se vería algo así, ¿no? Es decir, la memoria empezaría acá, terminaría acá y todos los elementos estarían juntitos, no tendrían espacios entre medio, ¿ok? Entonces, almacenamiento contiguo y las posiciones, yo puedo indexar por posiciones. Yo puedo decir a C++ o el lenguaje que sea, le puedo decir, oye, dame el que está en la posición n-1. Entonces, como él sabe que todos los elementos se llevan 4 bytes, en este caso son enteros, cada elemento se lleva 4 bytes, y como él sabe cuántos elementos tiene que saltar, él salta la cantidad de elementos por 4 y esas son las direcciones de memoria eh, que tiene que avanzar para llegar al elemento que le estoy pidiendo. ¿Ok? Porque él parte sobre la premisa, cuando yo estoy indexando un arreglo, él parte sobre la premisa de que todos los elementos están uno al ladito del otro, que no hay espacios entre medio. ¿Ok? Porque, como estábamos diciendo, los arreglos son
estructuras de datos que se almacenan de manera secuencial. ¿Ya? Entonces, ventaja que tiene que obtener un elemento según la posición, es decir, según el indexado, es súper rápido. Es O de 1. Ya es constante. Yo siempre le digo, dame el elemento que está en la posición n-1, me lo da el toque. Dame el elemento que está en la posición 10, me lo da el momento también. Entonces, no depende de la cantidad de elementos que tenga el arreglo para darme ese elemento. Si el arreglo tiene 1.000.000 de elementos o tiene 1000, siempre obtener un elemento dentro del arreglo va a ser el mismo coste. Porque yo no tengo que iterar por los elementos. Yo simplemente le doy la posición y él me devuelve el elemento. ¿Ok? Entonces, el acceso es O de 1, que como habíamos hablado es sumamente eficiente. Ya es un acceso constante que no importa si aumenta o disminuye el tamaño del arreglo, siempre va a ser el mismo costo. Desventaja. Desventaja. Yo desde un principio tengo que fijar el tamaño del arreglo. Yo no puedo tener un arreglo y agrandarlo a medida que va insertando elementos y achicarlo. ¿Ok? Sino que yo desde un principio tengo que decir, oye, quiero crear un arreglo, ya, quiero crear un arreglo de 50 elementos. En un principio. ¿Ya? Y eso pasa así en todos los lenguajes. En todos los lenguajes pasa así. Cuando no pasa así es porque por detrás están haciendo algún truquito para que usted piense que no funciona así. Pero en realidad sí funciona así. Por ejemplo, los array lists de Java son listas implementadas con arreglo por detrás. Entonces ustedes dirán, bueno, pero si estaba implementado con arreglos por detrás, entonces ¿por qué cuando yo tengo un array list no me pone como, no me pide un tamaño fijo? Sino que va creciendo y va creciendo y a medida que yo lo voy insertando va creciendo y parece como si fuera dinámico. El tema es que lo que hace el array list por detrás es que crea un arreglo, ya, por ejemplo, de 32 elementos. Generalmente crea un arreglo de tamaño que sea una potencia de 2, ya, es lo que hace. Entonces, casi siempre empiezan con 32 elementos. Empiezan con 32 elementos y va almacenando. Cuando usted quiere almacenar el elemento 33 y ya se quedó sin espacio, es lo que hace que ahora duplica el tamaño del arreglo y reserva otro arreglo de 64 espacios. Y esos 32 espacios que ya usted había almacenado los copia en el arreglo de 64 espacios. Entonces ahora tiene otros 32 espacios para guardar cosas. Y donde estaban estos 32 simplemente se elimina. Ya entonces ahora tiene 64 espacios. Usted sigue insertando, necesita insertar el elemento 65, entonces lo duplica. Ahora son 128. ¿Ya? Y los 64 de esos los copia ahí. Entonces lo que hace es duplicar y copiar. ¿Ya? ¿Por qué duplicar? Porque el tema es que cada vez que yo inserte, es decir, eso de reservar un arreglo y copiar todos los elementos para ese arreglo es algo costoso. Entonces la idea es que se haga lo menos posible. No es que cada vez que yo voy a insertar un elemento, crear un nuevo arreglo con un elemento de más y copiar todo. No, no, eso sería súper costoso, ¿no? Entonces se trata de evitar hacer ese procedimiento. Por eso es que se crea con una potencia de 2 y se va duplicando y duplicando y duplicando, ¿ok? Entonces, nada, eso es lo que hace la array list por detrás en realidad. ¿Ya? Pero igual Java no puede declarar un arreglo que sea dinámico. Simplemente tiene que asignarle el tamaño del arreglo de antemano. Y lo mismo Python igual. Las listas de Python, aunque ustedes vean que es dinámica, cuando Python reserva memoria por detrás, igual no puede reservar así como memoria de manera dinámica. Tiene una de dos. O lo hace, como les estaba comentando, implementado con arreglo y agregando los arreglos, o lo hace con con listas enlazadas por detrás. ¿Ok? Lo hace con listas enlazadas por detrás. En Java, en el caso de Java, tenemos el array list, que lo que hace es implementarlo con arreglo por detrás, y el linked list, que lo que hace es implementarse con listas enlazadas por detrás. Y vamos a hablar un poquitito de los costos de eso. A ver, cuando lo implemento con arreglo por detrás, la ventaja es esta, que el acceso es súper rápido. Ahora, la desventaja es que, bueno, en realidad el array list, por ejemplo, no tendría este problema. Y yo podría implementar una clase que tampoco lo tenga porque yo lo manejo de manera interna. Es decir, si el arreglo se me queda corto, creo un arreglo más grande, etcétera, etcétera. Pero bueno, por lo general esto puede ser un problema. Y el otro problema que sí es transversal a todos los lenguajes es que las inserciones y las eliminaciones implican corrimiento de datos. ¿Ya? En un array list de Java, si yo elimino, por ejemplo, si yo inserto, imagínense que esto es un arreglo que estoy manteniendo ordenado y yo quiero insertar el 2 justo en esta posición. Entonces lo que tengo que hacer es que todos los elementos tengo que correrlos para acá. ¿Ya?
y entonces insertar el 2 justo ahí. ¿Cuál sería el peor caso en esta inserción de un arreglo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería el peor caso? Exactamente. El peor caso sería insertarlo en la posición 0 porque tendría que correr todos los elementos hacia la derecha. ¿Ya? Y bueno, el mejor caso es insertarlo al final que no tengo que correr a ningún elemento. Exactamente. Ya. Entonces, ese sería el peor, mejor caso. Ahora, el eliminar, cuando yo elimino un elemento, por ejemplo, digamos que quiero eliminar el 5, entonces, no sé si se acuerdan el algoritmo de eliminar en un arreglo, pero en realidad lo que se hace es un for desde esa posición hasta la penúltima, diciéndole, oye, tu nuevo valor es el del siguiente tuyo. Es decir, arreglo en i es igual a arreglo en i más 1. Y eso lo que hace es corriendo hacia acá, hacia acá, hacia acá. Y ya, y después disminuyo la cantidad de elementos que tengo en 1, para que vaya hasta aquí y no vaya hasta acá. ¿Ya? Y ese es el eliminar. ¿Y el eliminar cuál sería el peor de los casos? ¿Cuál sería el peor de los casos? Exactamente. Eliminar el primer elemento. Porque ahí tengo que correr todos hacia la izquierda. Y el mejor de los casos, bueno, eliminar el último. ¿Ya? Entonces, en el peor de los casos de acá, que me dijeron que es insertar al principio, ¿qué complejidad sintótica tendría? ¿O de cuánto? ¿O de cuánto? A ver, no le estoy pidiendo que haya la operación activa ni nada, sino ¿o de cuánto? ¿Qué creen ustedes? Así, ¿cuántas operaciones tengo que hacer? Si yo lo inserto al principio, ¿cuántos elementos tengo que correr? Asuman de que la longitud de un arreglo es n. N. ¿Cuántos elementos tengo que correr si yo inserto al principio? N elementos, exactamente. Y si corro n elementos, ¿cuánto es la complejidad sintótica? O de n. ¿Ya? Es decir, es lineal. Insertar un elemento acá en un arreglo es lineal. Y eliminar un elemento de un arreglo también es de orden lineal. No es ¿cómo se llama? No es constante, como acá, como el buscar un elemento. ¿Ya? Entonces, buscar un elemento es súper rápido porque es constante, pero insertar, eliminar, bueno, puede ser rápido si inserto al final, pero, por ejemplo, si inserto en un arreglo ordenado, ya no es tan rápido. O si elimino un arreglo cualquiera, sea ordenado o no sea ordenado, ya no es tan rápido. Ahora, si yo no me importa mantener el arreglo ordenado, yo inserto al final siempre y no hay problema. ¿Ya? Pero entonces en ese caso la búsqueda sería lineal porque no estaría ordenado el arreglo. Sin embargo, si está ordenado el arreglo, yo puedo buscar un elemento de manera logarítmica, que es con la búsqueda binaria de la que hablamos. ¿Ya? Entonces estas son las ventajas y desventajas de implementar una estructura de datos con arreglos secuenciales. ¿Ok? A ver, Tomás me dice en el chat, creo que es por eso que los nodos son mucho mejor para trabajar una lista. Sí, depende, depende. Ahí vamos a ver las ventajas y las desventajas. Por eso le estoy mostrando esto. Para que vean en qué caso es mejor o en qué caso es peor. ¿Ya? Pero yo creo que depende un poquito de los requerimientos que tenga su sistema. Ya, depende un poquito de los requerimientos que tenga su sistema. Entonces, a ver, básicamente el almacenamiento no secuencial. ¿En qué se diferencia del almacenamiento secuencial? En que ahora yo no voy a tener todos los datos uno detrás del otro. ¿Ok? Sino que yo puedo tener todos los datos dispersos por la memoria y no tienen que estar, perdón, uno detrás del otro. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que como no están uno detrás del otro, para que para que el lenguaje de programación, en este caso C++, sepa a dónde tiene que moverse después, yo por cada elemento que almaceno, tengo que almacenar un enlace que me indique dónde está el siguiente elemento. ¿Ya? Es decir, yo guardo un elemento en una posición de memoria y además de guardar ese elemento tengo que almacenar un puntero o una dirección de memoria del siguiente elemento. Y así, ¿no? Entonces el siguiente elemento igual tiene que almacenar una posición de memoria al siguiente. Y así es como yo puedo iterar por la estructura de datos. Yo ahora no puedo decir, oye, dame lo que hay en la posición 5, porque él no sabe lo que hay en la posición 5. Sino que cada elemento va a tener un enlace al siguiente. Bueno, igual puede tener un enlace al anterior, si es de doble nexo, ya todo eso ustedes los conocen. ¿No? La teoría es la misma. La teoría es la misma, pero
Es decir, de lista enlazada la teoría es la misma que la que vieron en programación avanzada, pero lo que quiero que les quede claro es la diferencia que hay cuando almacenamos los datos en la memoria. Es decir, cuando almacenamos un arreglo, todos los datos están como comprimidos ahí uno al lado del otro. ¿Ya? Y a partir de uno, si yo sé a cuál quiero llegar después, yo puedo acceder súper fácil porque puedo calcular la posición de memoria donde está ese elemento. Sin embargo, acá como no está uno detrás del otro, yo no puedo calcular en qué posición de memoria está el elemento 5, porque puede estar en cualquier dirección de memoria. Yo simplemente tengo que decirle a este, oye, ¿cuál es tu siguiente? Este. ¿Cuál es tu siguiente? Este. Y así. Puede estar distribuido por toda la memoria. Este puede estar al inicio, este al final, después está en el medio. ¿Entienden? Entonces esa es la diferencia. Y eso es lo que quiero que les quede claro. Ahora, ventajas que tiene esto es que, por ejemplo, cuando yo voy a insertar en un lugar, yo simplemente actualizo los enlaces. Ya no tengo que estar corriendo todo hacia la derecha. Cuando voy a eliminar un elemento, igual lo único que hago es actualizar enlace. Bueno, acá en C++ hay que hacer algo más porque Java tiene un recolector de basura que me eliminaría esto del medio, pero C++ no. Entonces cuando yo actualizo el enlace, además de actualizar el enlace, yo tengo que eliminar este nodo con el delete. ¿Ya? Los nodos se crean con el new y después cuando yo no los voy a usar más, es decir, si yo actualizo este enlace, este nodo tengo que eliminarlo con el delete. O si no se va a quedar en la memoria RAM hasta que yo cierre mi software. ¿Ok? Entonces, ventajas primero, eliminación e inserción, que tiene esto de solamente actualizar el enlace. Eh, otra ventaja, que el uso más eficiente del almacenamiento, ya esto que les hablaba de que la estructura puede crecer y decrecer sin problema, ya como las listas de Python, que yo le inserto elementos, le inserto y después le elimino y no hay problema, ya. Recuerden que en un arreglo no puede ser eso porque yo desde un principio tengo que almacenar toda la memoria. Sin embargo, acá no. Acá yo puedo insertar un nodo, después insertar otro en cualquier lugar de la memoria y enlazarlo con el nodo anterior. Después insertar otro en cualquier lugar de la memoria y seguir enlazando. Y así sucesivamente. Y mientras tenga espacio en la memoria, puede crecer dinámicamente. No tengo por qué reservar toda la memoria que va a almacenar de una. Y eso también es una ventaja. Y otra ventaja es que se ocupa en estructuras de datos no lineales. ¿Ya? Es decir, hasta ahora las listas enlazadas que ustedes han visto han sido solamente lineales. A pesar de que a veces tiene dos direcciones, pero siempre va hacia adelante o hacia atrás. ¿Ya? Pero hay estructuras de datos como esta que están viendo acá abajo, que esto es un árbol, eso lo vamos a ver ya en más detalle en otra unidad, pero fíjense que desde un nodo yo puedo llegar a dos lugares, yo puedo tener más de un enlace. Y entonces desde aquí puedo tener dos enlaces también, o tres, o cuatro, lo que sea. Y entonces estos son estructuras de datos no lineales. Yo con un arreglo no puedo representar este tipo de estructuras no lineales. Bueno, a no ser que cumplan ciertas condiciones como un heap, que eso también lo vamos a ver más adelante, que un heap sí lo puedo representar en un arreglo, pero bueno, por unas características que tiene. Pero por lo general, las organizaciones no lineales en un arreglo no me alcanza para almacenarlas. Tengo que utilizar este tipo de almacenamiento no secuencial. ¿Ok? Entonces, desventajas. Acceder al almacenamiento iésimo, tengo que recorrerlo. Con un arreglo no, con un arreglo yo puedo acceder directamente. ¿Ok? Otra desventaja, necesito almacenar los enlaces. Los enlaces son punteros, igual llevan espacio de memoria. Es decir, un puntero ocupa casi lo mismo que un entero. Ya, ustedes lo han visto, porque un puntero es una dirección de memoria y se lleva 4 bytes igual que un entero. Entonces, por cada elemento que yo almacene, voy a tener que almacenar 4 bytes extra que corresponden a un puntero. ¿Ya? Bueno, en teoría 4 bytes. Si la memoria es muy grande, a lo mejor hasta más. Pero bueno, eso, tengo que almacenar, además del elemento, tengo que almacenar un enlace, que también es espacio en memoria. Sin embargo, con un arreglo, yo solamente almaceno el elemento, no necesito almacenar un enlace a ningún lado, entonces es como se lleva menos espacio en memoria. ¿Ya? Y lo otro, que esto es una desventaja porque tenemos que tener cuidado con ello, pero si tenemos cuidado, no es una no trae problema. ¿Ya? Es decir, si yo manejo bien los new y los delete, esto no trae ningún problema. Simplemente el problema es no darme cuenta de que tenía que haber utilizado un delete y que se quede toda la memoria llena de nodos que no estoy ocupando.
Y entonces mi programa de pronto está utilizando 200 megabytes, cuando en realidad la estructura mía ahora lo que tiene son 5 nodos nomás. Pero en algún momento tuvo muchos nodos, eliminé, volví a insertar, eliminé, pero nunca ocupé el delete, entonces los nodos quedaron ahí flotando en la memoria. Y entonces eso puede ser una ventaja, una desventaja si no sé manipularlo bien. ¿Ok? Ahora, otra desventaja que yo veo también es que, por ejemplo, si yo voy a insertar un elemento ya en una posición específica, yo para llegar a esa posición tengo que recorrer el arreglo. Por ejemplo, digamos que el 8 este yo quiero insertar en la posición 5. Entonces tengo que moverme. Tú no, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Ya estoy en la 5, bueno, ahora actualiza los enlaces. ¿Ya? Y lo mismo acá, para eliminar un nodo, si yo quiero eliminar, por ejemplo, el nodo que está en la posición, este en la 1, yo digo, tú eres de la posición 1, no, de la 0. Ah, el siguiente que está en la 1, entonces elimina este y actualizo el enlace, ¿ya? Pero muchas veces lo que va a pasar es que ustedes tienen los nodos ya en la mano, ¿ok? Es decir, ustedes tienen este nodo y ustedes dicen, ok, yo quiero insertar, yo quiero insertar un nuevo nodo después de este nodo. Entonces para eso sí es mucho mejor la inserción. O yo quiero eliminar, estoy trabajando con la estructura, estoy haciendo cosas y de pronto tengo un nodo y digo, ya, quiero eliminar este nodo. Pero no tengo que buscarlo, ya lo tengo ya en una variable. Entonces, igual ahí es orden 1 la eliminación. ¿Ya? Si no tengo que buscar el nodo o no tengo que buscar la posición donde tengo que insertar, es orden 1. Porque lo único que tengo que hacer es decir, es constante la inserción. Porque lo único que tengo que hacer es almacenar enlaces. Actualizar enlaces, perdón. Pero si tengo que buscar una posición o si tengo que buscar un elemento, ahí es lineal, es ODN. ¿Por qué? Porque en el caso de que quiera insertar, el peor caso es que yo lo quiera insertar al final y tenga que recorrer toda la lista hasta llegar al final y ahí insertarlo. ¿Ya? Bueno, a no ser que tenga una lista con nexo doble y entonces el peor caso es que yo quiera insertar en el medio. ¿Ya? Porque si quiero insertar al final, puedo insertar porque tengo un puntero aquí al final y otro puntero al inicio. ¿Ok? Entonces, básicamente eso. A ver, por eso es que les decía, por eso es que les decía ahorita cuando me dijeron que las listas con nodos eran las mejores, depende, depende. Hay para muchos casos que sí, que son lo mejor. Por ejemplo, tengo estructuras de datos no lineales, árboles, cosas así, que por supuesto no hay otra que tener listas enlazadas, ¿ya? Hay otros casos donde pucha, no me interesa tanto que se demore un poco insertando o un poco eliminando, porque imagínense en el caso de la universidad, donde yo tengo estudiantes, ¿ya? Fíjense que los estudiantes se van a matricular una vez al año, ¿ya? O se van a desmatricular una vez al año. Entonces, bueno, no al año, en el semestre. Pero lo que le quiero decir es que las inserciones en esa estructura de datos vienen dadas en un momento específico, ya sea al inicio de semestre o a final de semestre cuando se elimina. ¿Ok? Lo que yo sí voy a hacer durante todo el semestre va a ser buscar cierto estudiante, ¿ya? Porque necesito hacer, qué sé yo, hacer papeleo con ese estudiante, tener el control de las asistencias, y entonces constantemente voy a estar buscando los datos de ese estudiante. Entonces, en ese caso que la inserción no es tan importante y que la eliminación no es tan importante porque se hace en ciertos momentos y no siempre, no se hace constantemente, entonces yo tengo que priorizar que la búsqueda sea más rápida. Entonces almaceno todos los estudiantes ordenados por root o por nombre y lo puedo hacer en una, ¿cómo se llama? En una estructura de datos secuencial. ¿Ya? Ahora, si yo veo que necesito una estructura de datos que no sea lineal, ya, que pueda hacer algo como esto que ven acá abajo, entonces ahí muy probablemente necesite una estructura de datos no secuencial. Pero para eso está este ramo. Es decir, este ramo es como para darle las ventajas y desventajas que tiene cada cosa. Y que ustedes, dado un problema que tengan enfrente, ustedes digan, ah, ya, esto lo resuelvo con un array list. ¿Ya? Pero cuando ocupen el array list, tienen que saber qué ventajas y desventajas tiene el array list. Qué es lo que está funcionando por detrás. Porque la inserción es orden n, la eliminación es orden n. Bueno, el array list por defecto no. El array list por defecto la inserción es orden 1 porque no hay inserto ordenado. Pero parece que hay uno que es sorted array list o algo así, que la inserción sí es orden n. La eliminación es orden n. ¿Entiendes? Entonces, sabiendo los órdenes de cada estructura de datos y teniendo un problema enfrente, usted tiene que ser capaz de leer el problema y decir, pucha, a mí me conviene acá
una estructura de datos no secuencial, ¿ya? Una lista enlazada, o un heap, o una pila. Entonces, tomar decisiones en base a los requerimientos que tiene y a los costos computacionales, es decir, a la complejidad algorítmica de cada una de estas estructuras, ¿ya? Porque a lo mejor estas ventajas que tiene esta estructura no secuencial para el problema que usted está resolviendo no son tan importantes. Y son mucho más importantes estas estructuras de acceder a cierta posición, ¿ya? Y de comprimir el almacenamiento, de no tener, ocupar tanto almacenamiento, ¿ya? A lo mejor esto es mucho más importante para usted. Entonces, en caso de que esto sea mucho más importante, debe utilizar otra estructura. Básicamente eso. Ya, entonces hablemos un poquito de las pilas y las filas, ya que estos son unas estructuras de datos que son no secuenciales. Lo que vamos a estar viendo durante esta unidad son estructuras de datos que todas son no secuenciales. Ya las estructuras de datos secuenciales las vimos ya la unidad pasada con los punteros y todas estas cosas que básicamente son los arreglos, ¿no? Esas son las estructuras de datos secuenciales. Ahora, lo que vamos a estar viendo durante esta unidad son las no secuenciales. Porque ustedes han visto durante otras asignaturas, como programación avanzada, han visto el tema eh, de las listas enlazadas simples, dobles, pero las listas enlazadas abarcan mucho más que eso. El diapasón de las listas enlazadas es mucho más grande y hay muchas más estructuras que ocupan esa misma lógica, pero tienen ciertas restricciones y están hechas para ciertos casos en particular. ¿Ok? Entonces esas estructuras son las que vamos a estar viendo durante esta unidad. Vamos a estar expandiendo mucho más la cultura acerca de las listas enlazadas. ¿Ok? Entonces, dos estructuras que ocupan listas enlazadas para su implementación son las pilas y las filas. ¿Ya? Son dos estructuras que tienen unas características bien particulares cada una y se las voy a explicar un poquito ahora. A ver, las pilas son conocidas también como stack, ¿ya? Stack porque es la traducción al inglés, ¿ok? Entonces, de hecho, cuando hablamos del stack de C++, ¿se acuerdan que les dije que en el stack se almacenaban las variables locales, la dirección donde tiene que regresar la función una vez que termine, etcétera, etcétera, los argumentos? Ya, ese stack, que es el que permite ejecutar una función dentro de otra, incluso es el que permite la recursividad también, ese stack se implementa con una pila, ¿ok? Por eso es que se le llama stack, porque lo que está implementando por detrás es una pila, ¿ya? Entonces, las pilas son conocidas como stacks, también como listas pushdown o como LIFO. Last in, first out. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el último que entra es el primero que sale. ¿Ya? Entonces la manera más fácil de ver esto es como una pila de libros. ¿Ya? Si ustedes ponen los libros uno arriba del otro, cuando vaya a sacar un libro, ustedes no pueden sacar un libro del medio. A ver, si lo puede sacar así, haciendo mil maravillas, ¿no? Pero la idea es que en esta estructura no. En esta estructura, para sacar un libro, solamente puedes sacar el libro que esté arriba. ¿Ya? No puedes sacar el de abajo, ni ninguno del medio, ni siquiera el penúltimo. Puedes sacar solamente el de arriba. Entonces puedes insertar, 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 insertar. Y cuando vaya a sacar algo, solamente puedes sacar el que está arriba. Es como una pila de libros. O como una pila de platos. Imagínense que tienen muchos platos que tienen que fregar. Y entonces, según los platos que usted puso, el primero que va a sacar es el que está arriba. ¿Ya? Porque si saca el de abajo, se rompen todos los platos. ¿Ya? Y después queda un desorden terrible. Entonces, si yo pongo un plato encima del otro para fregar, yo primero tengo que fregar el de arriba, después el siguiente, después el siguiente. Entonces, eso es una pila de platos ya que tengo que ir sacando de arriba hacia abajo. Entonces, la lógica del stack es esa misma. Yo voy insertando elementos y cuando saco un elemento, solamente puedo sacar un elemento de la cima de esa pila. ¿Ok? Ok, entonces, por ejemplo, es un tipo especial de lista en la que todas las inserciones y eliminaciones tienen lugar en un extremo llamado tope. ¿Ya? Es decir, yo nunca voy a insertar nada en el medio, ni abajo, nada por el estilo. Yo siempre voy a tener un puntero acá al tope, que el tope, ¿qué quiere decir? El tope es el elemento que está más arriba en la pila, ¿ya? Y cuando yo quiero insertar, yo lo inserto acá arriba y actualizo el tope.
Ahora el tope no va a ser este, sino el que inserté. Y entonces básicamente todas las inserciones y eliminaciones ocurren acá en el tope. Si inserto algo, se pone acá arribita y se actualiza el tope. Y si elimino algo, saco lo que está arriba y actualizo el tope y va a ser lo que está abajo. Por ejemplo, si aquí saco algo, ahora saco el 16 y ahora el tope va a ser el 4. Y así sucesivamente. ¿Ya? El tope siempre va a indicar la posición actual del primer elemento de la pila. ¿Ok? El primer elemento siempre va a ser el último que entró. ¿Ok? Entonces, estas funcionalidades que tenemos acá son las que vamos a estar utilizando durante el curso para operar con una pila. ¿Ok? Es decir, según las pilas, en diferentes lenguajes, le ponen diferentes nombres a las funcionalidades, pero básicamente casi siempre son las mismas. ¿Ok? Pero bueno, acá con las que vamos a estar trabajando es con el push. El push, cuando yo le hago push a una pila y le paso un elemento, lo que hace es que lo inserta justo en la cima de la pila. ¿Ok? Cuando le hago pop, el pop no tengo que pasarle ningún elemento, porque el pop lo que hace es que saca lo que hay en la cima de la pila, ya, el que está en el tope, y me lo devuelve. ¿Ya? Y a la vez que me lo devuelve, también lo elimina de la pila. ¿Ok? El void lo que hace es que vacía la pila, la deja en 0 elementos. ¿Ok? Aunque tenga 1000, aunque tenga 2000, aunque tenga 1, la deja en 0. Bueno, y si ya tiene 0 elementos, se queda en 0 la pila. ¿Ok? Ahora, el punto top es parecido al pop, la única diferencia es que no elimina el elemento. El top es cuando yo quiero saber qué es lo que hay en el tope. ¿Ok? A ver, el top es como tope en inglés, ¿ya? Entonces aquí es cuando yo quiero saber lo que hay en el tope, pero no quiero eliminarlo. Solamente quiero saber qué es lo que hay en el tope para hacer determinada operación. ¿Ok? Entonces el top me retorna el nodo del tope y no lo elimina. El pop me retorna el nodo del tope y lo elimina. ¿Ok? Es decir, lo elimina del tope. Ahora se actualiza la pila. Pero con el top no. Y el isEmpty es como una funcionalidad que me devuelve true o false en dependencia de si la pila está vacía o no. Si la pila tiene al menos un elemento, me devuelve false. Eso quiere decir que no está vacía. Y si me devuelve true, es que en la pila no hay ningún elemento. Entonces esto es súper útil porque a veces yo quiero saber si la pila está vacía, entonces realiza tal cosa, si no está vacía, realiza esto otro, y así sucesivamente. Ya, por ejemplo, digamos que yo empiezo con una pila, mi pila es esto, el tope está acá abajo porque no tiene ningún elemento, ya, y yo le hago a la pila se llama S, le hago S.push 3. Entonces él inserta el 3 en el tope. Y ahora el tope no está apuntando. Aquí lo que quiere decir es que el tope está apuntando a null. ¿Ok? Si el tope está apuntando a null, quiere decir que en la pila no hay nada. Entonces cuando yo hago push 3, el tope se actualiza. Y ahora el tope es este elemento, el 3. ¿Ok? Le hago push 7, el 7 se pone encima del 3 y ahora el tope es el 7. ¿Ok? Push 20, se inserta el 20 encima y ahora se actualiza el tope. La inserción siempre va a ser así, siempre se va a insertar uno arriba del otro. Como les decía, voy poniendo un libro encima del otro y siempre voy a tener solamente acceso al de arriba. Aquí no hay enlace hacia el siguiente ni nada por el estilo. Es decir, bueno, si hay enlace al siguiente, pero el tope, no, yo nunca en la pila voy a decir ya, dame el tope y dame el siguiente y dame el siguiente. No voy a iterar sobre una pila. No está hecha para eso. No está hecha para que yo itere sobre ella. ¿Ya? Es una estructura de datos que está hecha para ciertos casos particulares donde lo que me interesa más que nada es saber solamente lo que hay en el tope. ¿Ya? Esto se ocupa mucho cuando tengo cosas anidadas. Cuando tengo cosas anidadas y quiero poner algo abajo y que es como las funciones, por ejemplo. Como las funciones. Que si yo llamo una función, se inserta acá. Si llamo otra función, se inserta acá. Si salgo de esta función, este sale del tope. ¡Pum! Y entonces si salgo de otra función, ya yo sé de que ahora la función que estoy saliendo es la que ahora está en el tope. ¿Ya? Entonces en todo momento las líneas de código que estoy ejecutando son las que están en la función que hay en el tope de la pila. Y si yo llamo otra función, entonces la pongo en el tope de la pila y llamo a sus líneas de código. Entonces la pila me sirve a mí como una guía de las líneas de código de a qué función pertenece. ¿Ya? Entonces cuando yo tengo así como cositas anidadas, la pila es súper útil para eso. ¿Ya? Donde tengo cosas anidadas y solamente me interesa tener conocimiento de lo que hay más adentro. Y ya, y cuando termino de procesar lo que hay más adentro, lo saco de la pila y ahora me quedé con este otro.
que ya no está tan adentro como aquel, pero es lo que me queda por procesar ahora de adentro. Cuando termino de procesarlo, entonces voy como a la más exterior, que es esta, el 3. ¿Ya? Por ejemplo, la pila se ocupa mucho para hacer operaciones matemáticas. Las calculadoras, cuando tengo una operación muy larga, así con paréntesis y todo eso, eso lo que hace por detrás es calcularlo con pilas. ¿Ya? Según el operador que viene, él va haciendo ciertas cosas en la pila. ¿Ok? Porque si se fijan, cuando yo tengo una operación... A ver, si yo tengo esto, como tengo acá. Si yo tengo esto, digamos, 3 más 5 por 2, 8 más 3. ¿Ya? Este tipo de operaciones, cuando el computador calcula esto, lo ocupa en una pila. ¿Por qué? Porque si se fijan, estas operaciones son como, van como de adentro hacia afuera. Por ejemplo, los paréntesis dan prioridad, entonces esto se soluciona primero, después tengo más, menos, tengo por, entonces esto se soluciona después. Entonces la pila tiene como que llevar el rastreo ya de las cosas que yo voy calculando. Por ejemplo, aquí en la pila yo voy insertando 3, si esto es una pila, voy insertando 3, después inserto el más, después inserto el 5, inserto el por, inserto el 2, y ahora cuando yo voy a insertar el menos, ¿ya? A ver, por lo general se hacen dos pilas. A ver, dame un segundito. En realidad se hacen dos pilas. Ah, ¿qué hice? En realidad se hacen dos pilas. Se hace una para las operaciones y una para la... Aquí 3 más 5. No me acuerdo si eran estos números, pero da igual. Yo hago una pila para los operadores y otra pila para los numeritos. Entonces aquí en los numeritos pongo el 3, en los operadores pongo el más, aquí pongo el 5, aquí pongo el por, ¿ya? Por ejemplo, si el operador que viene ahora tiene menos importancia que el de abajo, entonces yo soluciono el de abajo. Lo que pasa es que el por tiene más prioridad que el más. Por eso es que no voy a solucionar todavía el más. Ahora, inserto el por, ahora inserto el 2 y ahora me toca insertar el menos. Pero lo que sucede es que el por tiene más prioridad que el menos. Por lo tanto, como tiene más prioridad que el menos, lo que tengo que hacer ahora es solucionar el por primero. ¿Ya? Entonces, para solucionar el por, yo lo que hago es que saco un elemento de esta pila, que es el por, y saco dos elementos de esta. Hago punto top y punto top. Y entonces el primer top va a ser perdón. El primer top va a ser el elemento derecho y el segundo top va a ser el elemento izquierdo. Entonces calculo esto y esto va a dar 7. Entonces, como ya saqué todo esto de la pila, ahora puedo insertar la solución de la multiplicación de esos dos elementos que estaban arriba de la pila. Y simplemente saco este por de acá. ¿Ya? Ahora, mientras el menos sea más prioritario que lo que hay en el tope de la pila, yo tengo que seguir haciendo lo mismo que hice ahora. Pero lo que pasa es que ahora el menos es igual de prioritario que el más, por lo tanto lo inserto nomás, el menos, y ahora hay un paréntesis. Entonces tengo que insertar el paréntesis, insertar el 8 acá, insertar el más. El paréntesis es como algo especial. El paréntesis es algo especial. El paréntesis yo lo soluciono cuando viene un paréntesis cerrado. Cuando viene un paréntesis cerrado, entonces tengo que solucionar todas las operaciones que hay hasta que yo encuentre un paréntesis abierto. Ya, por ejemplo, a ver, aquí vamos a ponerle otra operación más para que se entienda mejor. Menos 2. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo inserté el 8, inserté el más y ahora inserté el 3. Ya, ahora inserto el menos, que tiene la misma prioridad que el más, por lo tanto no hago la operación más, sino simplemente dejo el menos y acá inserto el 2. Ahora viene el paréntesis cerrado. Y cuando yo encuentro un paréntesis cerrado, el paréntesis cerrado no lo inserto en la pila. Simplemente lo que digo es,
lo que digo es, oye, mientras no encuentres un paréntesis abierto en la pila, soluciona todas las operaciones que hay. Cuando encuentres un paréntesis abierto en la pila, ya deja de solucionar las operaciones. ¿Ok? Entonces, la primera operación que hay en el tope es un menos. Entonces saque el menos y lo mismo. Aquí saque el 2 y saque el 3. El 2 para este lado y el 3 para acá. ¿Cuánto da eso? Da 1. Por lo tanto, de aquí saque el menos y de aquí saque estos dos valores y lo sustituyo por el 1. Todavía no hay un paréntesis abierto, por lo tanto tengo que seguir solucionando las operaciones. Entonces ahora tengo que solucionar el más. Para solucionar el más tengo que sacar el más, tengo que sacar el 1, tengo que sacar el 8. ¿Ya? Y entonces eso me quedaría como 8 más 1. Entonces 8 más 1 es 9, entonces se da 9. ¿Ya? Vuelvo a pedir lo que hay en el tope de la pila. Es un paréntesis cerrado. Ah, es un paréntesis cerrado, entonces ya. Termina de hacer operaciones. Termina de hacer operaciones porque ya, perdón, era un paréntesis abierto. Porque ese paréntesis abierto que encontraste era el correspondiente al cerrado que yo tenía. ¿Ya? Entonces ya sigue haciendo las operaciones que hay después. Bueno, en este caso ya no hay más operaciones, por lo tanto llegué al final de mi expresión. Entonces ahora cuando llego al final de mi expresión, lo que tengo que hacer es solucionar todas las operaciones que hay acá abajo. Una a una. ¿Ya? Entonces saco el 9 y el 7. Saco el 9 y el 7. El 7 quedaría aquí con un menos y un 9. Entonces esto sería menos 2. Ay, ¿qué hice? Aquí sería menos 2, ya. Elimino esto. Sería menos 2. Y entonces aquí tengo un más. ¿Ok? Entonces ahora saco el más. Saco el 3 y el menos 2. Entonces sería 3 más menos 2 y eso sería igual a 1. ¿Ok? Entonces, ahí yo digo, ya las pilas están vacías. Entonces, si las pilas están vacías, que este es el resultado final. Y entonces eso daría como resultado igual a 1. No sé si estaría bien. A ver. 10. De hecho, parece que cuando multipliqué 5 por 2 lo multipliqué a mano, ¿no? Sí, me dio 7 5 por 2. En realidad era 10, entonces ahí hay algún error de cálculo. Pero bueno, en teoría es 13 menos 11 menos 2, 9, 9. Bueno, me tendría que dar 4. Me da 1 porque aquí en vez de 10 puse 7. Ya, puse que 5 por 2 era 7. No sé en qué momento, en qué momento me pasó. Ya, pero bueno. Básicamente, claro, básicamente esto es 10 y por supuesto aquí en vez de 7 menos 9. En vez de 7 menos 9 sería esto y aquí se actualiza esto. Aquí 5 por 2, 10. 10 menos 9 es 1. Entonces sería 3 más 1. Y este sería 4. Y la solución final es 4. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo de para qué se ocupan las pilas. Es cuando yo quiero llevar como el estado de la última operación. Pero yo trabajo como con cosas anidadas. Entonces esto es un algoritmo que se ocupa harto en computación para solucionar combinadas, se podría decir. No sé si acá le llaman combinadas a esto. Pero bueno, eso lo pueden ahí después ustedes generalizar y que trabaje con potencias, etcétera, etcétera. Lo que sí por cada operación tienen que llevar cuál es más prioritaria que otra. Porque cuando van a insertar algo que es más prioritario que lo que hay abajo, tienen que resolver lo que hay abajo primero. ¿Ok? Perdón, cuando van a insertar algo que es menos prioritario que lo que hay abajo, claro. Tienen que solucionar todo lo que hay en el tope de la pila que es más prioritario que eso que ustedes están insertando. Ok. Entonces, otra cosa para lo que se ocupan harto las pilas es para el tema de balanceo. Por ejemplo, ¿por qué hago eso? Si puedo hacer esto es más fácil. Ya. Por ejemplo, ¿para qué se ocupan mucho las pilas también? En estos casos. A ver, este cierra este cierra este cierra. Claro. Aquí, en este caso, por ejemplo, fíjense que tengo paréntesis abiertos y cerrados. Y entonces
En computación ustedes se han dado cuenta que hay muchas veces que yo ocupo esto. Ya sea en programación, sea en lo que sea. Puede ser con paréntesis, puede ser con corchete, puede ser con llave, con lo que sea. Pero necesito que cuando haya algo que lo abra, ese algo esté cerrado también. ¿Ya? Bueno, en los lenguajes de programación ustedes lo ven harto. Cuando ustedes abren un corchete para un if, tienen que cerrarlo después. Y si dentro del if hay un for, tienen que tener un corchete que abre el for y que lo cierre. Y después debajo, otro corchete que cierre el if. Entonces, para hacer eso, también se ocupan stack. ¿Ok? Y lo que se hace básicamente es, por ejemplo, cada vez que encuentro un corchete abierto, lo inserto, lo inserto. Si encuentro un corchete cerrado, perdón, un paréntesis cerrado, como es el caso acá, saco el que está en el tope. Después tengo otro paréntesis abierto, lo inserto en la pila. Ahora fíjense que ahora voy a tener dos cerrados. Es decir, el primer cerrado me va a sacar este de la pila y el segundo me va a sacar este de la pila. Entonces fíjense que el primero saca este y el segundo saca este. Fíjense que ahora la pila está vacía. Cada vez que la pila está vacía, lo que quiere decir es que en ese momento, es decir, yo actualmente estoy por acá. Hasta ese momento, todo esto está balanceado. ¿Ya? Entonces, aquí fíjense que ahora tengo que insertar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora viene 1, 2. Tengo que sacar 1, 2. 1, 2. ¿Ya? Ahora tengo que insertar otro y sacar 3. Tengo que insertar otro. Inserto otro. Y sacar 3. 1, 2, 3. ¿Ya? Y llegué al final. Como llegué al final y mi pila está vacía, yo puedo decir que esos paréntesis están balanceados. ¿Ya? Ahora, otra cosa que me puede pasar es que me pase esto. 1, 1, 2, por ejemplo. 1, 1, 2. Que lo que hago es inserto 1, después este paréntesis cerrado me saca lo que hay en el tope y después viene otro paréntesis cerrado y trata de sacar lo que hay en el tope. Pero fíjense, si viene un paréntesis cerrado y está la pila vacía, quiere decir que no hay ningún paréntesis abierto que lo compense a él. Por lo tanto, eso es que está desbalanceado. Entonces hay dos maneras de que mi pila esté desbalanceada. Que yo tengo un paréntesis cerrado y la pila esté vacía, ya, que eso quiere decir que llegué a un punto que hay un paréntesis cerrado que no tiene ninguno que lo abra, o llegué al final, o llegué al final y me quedaron paréntesis abiertos en la pila. Si yo llego al final de mi expresión y me quedan paréntesis abiertos en la pila, eso lo que quiere decir es que hay unos paréntesis al principio que nunca se cerraron con ningún paréntesis de atrás. ¿Ya? Y ojo, porque esto le sirve para paréntesis, pero le sirve para cualquier cosa. Que cuando empiece algo, después necesiten que cierre con otra cosa, entonces ustedes pueden ir machando ahí y ver si está balanceado o no. ¿Ya? Entonces las pilas se ocupan harto para eso. Para el tema de las funciones en el sistema operativo igual se ocupan. ¿Ya? Porque fíjense que yo puedo, en una pila, yo puedo tener las funciones a las que yo voy llamando. Entonces, por ejemplo, yo llamo a F1. Después, dentro de F1, yo llamo a F2. Dentro de F2, llamo a F3. Y dentro de F3, llamo a F4. ¿Ya? Entonces, fíjense que cuando yo termino de ejecutar F4, yo lo saco y ya sé que lo que hay en el tope de la pila es justo lo que hay después de él. ¿Ya? Y sigo ejecutando F3, pam, 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 y después saco del tope de la pila. Y sigo con F2 y así hasta afuera. Entonces, fíjense que casi siempre cuando tengo cosas anidadas, las expresiones, lo que tienen en común es, las expresiones matemáticas esas que les mostré al inicio, son expresiones anidadas, ¿ya? Que se resuelven de adentro para afuera. Las cosas más prioritarias y después las menos prioritarias. Los paréntesis igual, son anidados. Las funciones igual. Entonces, cuando tengan cositas anidadas, piensen si pueden resolverlo con un stack. ¿Ok? Pero fíjense que con el stack, con los algoritmos que les mostré, no me hace falta iterar por los valores de la pila. Yo simplemente accedo al tope. Yo nunca le digo, oye, el tope, dame el siguiente. O cuántos paréntesis abiertos hay en la pila. Nunca le pregunto eso. Yo siempre le digo, oye, ¿tienes otro paréntesis abierto? Sí. ¿Estás vacía? No. Ah, bueno, entonces dame otro, dame otro. Llegué al final y no estás vacía, oye, estás desbalanceada. O me llegó un paréntesis abierto, cerrado, perdón, y estás vacía, oye, estás desbalanceada. ¿Ya?
Entonces yo nunca itero por los valores de la pila ni nada por el estilo. Ok, entonces la pila es súper útil para esos casos. Otro tipo de estructura que también es súper útil, pero para otros casos ya, son las filas. Las filas, también conocidas como kiwi, no kiwi del animal, el kiwi, el animal se escribe. El animalito este tierno que hay en Nueva Zelanda se escribe así. Y parece que la fruta también se escribe así, ¿o no? De hecho, parece que el kiwi se llama así por la fruta, o al revés, no me acuerdo. Pero parece que al kiwi le dicen así por la fruta. Pero bueno, kiwi se pronuncia parecido, pero es esto. Kiwi. ¿Ok? Que lo que quiere decir es fila. ¿Ok? Lo que quiere decir es fila en inglés. Kiwi. Ok, entonces, las filas son literalmente esos, fila, es decir, lo que ustedes ven acá en la imagen, una fila, una persona detrás de otra. Si usted llega de primero, es el primero en ser atendido, ¿cierto? Y si usted llega de último, bueno, tiene que esperar a que atiendan a todos los que hay delante, ¿ya? Bueno, estamos hablando eh, de una fila ideal, ¿no? No es que ya yo soy amigo del guardia y le digo, hey Pepito, ¿cómo estás? No sé qué. Oye, voy al cajero, vaya, pum, y te entras y te atienden al tiro. No. Una fila que debería ser como son las filas, ¿no? Que atiendan en orden. ¿Ya? Ahora, una fila también donde todos tienen la misma prioridad. Donde, no sé, porque me pueden decir, profe, pero y ya, y si está embarazada, ¿qué pasa primero? Sí, 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 pero aquí en esta fila es supuestamente una fila donde todos tienen la misma prioridad. No hay prioridad por edad ni por nada. Bueno, de hecho, no es ni personas, son elementos, ¿ok? Igual hay otro tipo de filas que se le llaman filas con prioridad, que eso se implementan con otras estructuras que se llaman heap, y eso lo vamos a estar viendo más adelante, ¿ok? Cuando veamos los árboles y esas cosas, ahí vamos a ver las filas con prioridad, que es exactamente eso. Cada elemento viene con una prioridad asociada y ese elemento, si el que está al final de la pila tiene menos prioridad que él va como yendo hasta donde llega su prioridad. ¿Ya? Si él es el que más prioridad tiene, bueno, lo van a atender primero, aunque haya llegado de último. Ahora, si hay alguno que tiene la misma prioridad que él y llegó antes, van a atender a ese antes. ¿Ok? Y ese tipo de estructura es súper útil, por ejemplo, en el sistema operativo. El sistema operativo utiliza un sistema de mensajería que los procesos mandan como muchos mensajes, ¿ya? Y hay mensajes así que son como de warning, otros que son de alerta, de peligro, otros que son solamente informativos. Entonces los mensajes de alerta, los que son así terribles, tienen más prioridad. Entonces la atención del sistema operativo a esos mensajes son prioritarias, ¿ya? Y empieza a atender a los warning cuando ya no tienen ninguna alerta. Y después empieza a atender a los mensajes informativos cuando ya no es más warning. Eso es una lista con prioridad. Porque si de pronto está atendiendo, por ejemplo, los informativos y llega una alerta, él atiende la alerta al tiro. ¿Ok? De hecho, hay una manera de que yo le puedo decir, oye, ejecuta este proceso y le darle como una prioridad al proceso. ¿Ya? Entonces él, cuando está. Porque el sistema operativo no ejecuta todos los procesos a la vez, ¿ya? Sino que va ejecutando un poquitito uno, un poquitito el otro, etcétera. Entonces, si yo le paso un proceso con mucha prioridad, él lo que hace es que ese proceso lo ejecuta y le da más prioridad que a los demás. Lo ejecuta más tiempo que a los demás. ¿Ya? Aunque haya llegado al final, no importa. Ahora, si tiene la misma prioridad que los demás, va a priorizar los que llevan más tiempo en el sistema. ¿Ok? Pero bueno, los kiwi, las filas también son conocidas como colas, porque son colas, o como kiwi. La van a ver también en la literatura porque es como la traducción al inglés. Y entonces aquí en vez del LIFO van a ser FIFO, ¿ya? Entonces FIFO es first in, first out, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? El primero que entró es el primero que sale. Esa es la pila, la fila, perdón. La pila decíamos, insertábamos al final y teníamos que sacar del final nomás. Ahora la fila inserta al final y saca al principio. ¿Ya? Inserta al final y saca al principio. Ahora, la fila tiene la misma lógica que una pila. Nunca voy a iterar por una fila así, oye, dame el siguiente, dame el siguiente, dame el siguiente. Nunca voy a iterar así. ¿Ya? Sino que yo voy a tener acceso al principio, cuando quiera sacar algo, y al final para insertar algo. Yo nunca voy a sacar algo del final ni nada. Cuando yo quiera sacar algo, siempre tengo que sacar de acá. Si puedo poner la flechita en la otra dirección para que entiendan.
Es decir, por acá salen, los elementos por acá salen y por acá entran. Pero yo no puedo saber qué elemento hay en el medio, sino que simplemente yo necesito saber el elemento que tengo que atender ahora mismo. ¿Ok? De hecho, fíjense si las filas son importantes, que los servicios que hay en la nube, no sé si lo han escuchado, pero el AWS, que es el servicio de la nube de Amazon, el Azure, que es el de Windows, y el Google Cloud, que es el de Google, ya ellos tienen servicios que simplemente lo que hacen es implementar una fila, porque las filas también son estructuras de datos que se ocupan muchísimo. Entonces ellos tienen estructuras de datos que lo que hacen es implementar una fila y ustedes pueden decir, mira, AWS, quiero crear un servicio que es un kiwi, ¿ya? Y entonces los servicios míos de la nube, cuando terminen de hacer algo, van a enviar aquí información. Y entonces este kiwi lo que va a tener es información de los logs que va generando mi servicio. Y entonces en dependencia, por ejemplo, si yo tengo un servicio que genera una salida y tengo un servicio que espera una entrada, ¿no? Lo que se hace generalmente es usar un patrón que se llama productor-consumidor. No sé si ya eso lo vieron en patrones de desarrollo de software. ¿Lo vieron? El patrón de productor-consumidor. ¿Alguien me puede confirmar o desconfirmar? Que es cuando yo tengo datos. Ya, es cuando yo tengo datos y yo quiero comunicar dos servicios de alguna manera. ¿Ok? Quiero comunicar el servicio A con el servicio B. Y quiero que el servicio A, es decir, el servicio es un pedazo de software, lo que sea. El servicio A dé una salida, es decir, produzca algo y que éste lo consuma. ¿Ok? Entonces, una buena manera de implementar eso es a través de un kiwi. A través de un kiwi. ¿Cómo? Cada vez que éste produzca una salida, que la vaya insertando en el kiwi. Ya, produjo una salida, la pongo acá. Produjo otra, la pongo, la pongo, la pongo, la pongo. Y entonces después, este de acá, en lugar de estar esperando a que este le mande algo, lo que hace es estar consultando el kiwi constantemente. Y si tiene algo el kiwi, él lo procesa. ¿Ya? Y entonces de esa manera se mantienen como sincronizados. Y entonces este lo que hace es insertar en el kiwi y este lo que hace es sacar del kiwi. ¿Ya? Y así no tengo que mantener de alguna manera el A y el B, porque por ejemplo a lo mejor el A necesita enviarle algo al B, pero el B todavía está ocupado con algo anterior. Entonces en ese caso, el A tendría que esperar por el B para después enviarle otra cosa. Entonces para evitar eso lo que se hace es que se pone un kiwi en el medio, ¿ya? Y el A cuando termine de producir algo, que lo inserte acá. ¿Ya? Y el B cuando tenga que consumir algo, que lo consuma acá. Y listo. Y entonces así, el A no tiene que esperar por el B, ni el B tiene que esperar por el A. ¿Ya? Entonces... Entonces, precisamente eso es lo que hace un kiwi. Y para eso sirve. Y también sirve para... a ver, sirve para comunicar procesos. Y sirve, por ejemplo, cuando yo hago programas que son, que eso también lo vamos a ver más adelante, los programas que son eh, paralelos, ¿ya? Cuando yo tengo programas paralelos, muchas veces tengo que buscar la manera de que no hayan choques ¿cómo digo?, en memoria, de que dos programas accedan a la misma parte de la memoria. Entonces, en ese caso, yo lo que hago es que hago lo mismo. Un programa que está funcionando, ya, si tengo, por ejemplo, tres programas que están funcionando acá, lo que hago es que cuando ellos terminen, en vez de enviarlo a cualquier lugar, que lo vayan insertando acá. Y este lo inserta el A, si el A vuelve a insertar otro, no importa, que lo inserte, después te lo inserta el B, y este lo inserta el C. Y entonces estos como que van insertando en la pila. Y después hay otros programitas, que no tiene por qué ser uno, pueden ser varios, que van sacando de la pila de manera paralela. Y entonces esta pila me sirve a mí como un controlador para que no se solapen estos software, para que no solapen su interacción con la memoria y esas cosas. ¿Ya?
Entonces, un ejemplo, la pila siempre va a insertar por aquí al final y siempre va a eliminar del frente, ¿ya? Cuando ustedes inserten un nuevo elemento se va a insertar aquí al final y cuando lo saquen lo van a sacar de acá del frente. ¿Ok? Las funcionalidades que vamos a estar ocupando en la pila van a ser las siguientes. El push lo que hace es que inserta al final de la pila o de la cola, como de la fila, perdón, o de la cola. El pop lo que hace es que saca un elemento del frente de la fila y me lo devuelve. El void lo que hace es que vacía la cola completamente. El top me retorna el primer elemento, ¿ya? El primer elemento y no lo elimina. Es decir, es lo mismo que el pop, pero sin eliminación. Y por último, el isEmpty. El isEmpty me dice si la cola está vacía o no. ¿Ok? A ver, vamos a ver un ejemplo más práctico. Por ejemplo, esto es una fila Q. Y si yo hago Q.push un valor, aquí se inserta el 3. ¿Ya? Al final de la fila. Bueno, aquí la fila está vacía, por lo tanto se va a insertar acá. Entonces aquí el final y el frente van a coincidir. Entonces si yo le hago Q.push 7, entonces ahora lo voy a insertar acá. Y ahora el final va a ser este y el frente va a ser este. Push 20 va a estar acá y acá. Pero fíjense que yo solamente voy a tener acceso al primer elemento y al último elemento. El último para seguir insertando y el primero para poder sacar elementos de esa fila. Ok, entonces ahora por ejemplo si empiezo a sacar, lo que hago es que saco del frente y actualizo el frente. ¿Ya? Aquí saqué el 3, después saqué el 7, aquí ahora el final y el frente es el mismo y después saqué el 20. ¿Ya? Básicamente las filas son esos. ¿Ya? Estas son estructuras de datos que no son tan complejas de entender, ¿se entiende? Lo que yo siento que es más complejo acá es darse cuenta qué necesito yo en cada momento. ¿Ya? ¿Qué necesito yo en cada momento? Dado un problema, yo tener un problema y decir, ya, mira, este problema hoy yo creo que lo puedo solucionar con una pila, porque si lo inserto por acá y voy sacando cuando cumple esta condición, entonces eso con una pila se puede resolver. O dado este otro problema, yo necesito ir sacando los primeros que fui insertando, entonces ahí lo que me sirve es una fila. Eso, dado un problema, entender qué estructura de datos utilizar, es lo que yo encuentro que es más complejo acá. ¿Ok? Hasta acá, filas y pilas. ¿Se entiende? ¿Me pueden dar un feedback por el chat, porfa? O desmutearse como quieran. Filas y pilas, ¿se entiende? Ok, bacán, bacán. Vamos a ver ahora los polinomios. A ver, los polinomios son los polinomios de toda la vida que conocemos, ¿no? Es decir, un polinomio son varios términos con una incógnita. Por ejemplo, 3x cuadrado más 2x más 8. Eso es un polinomio, ¿no? Donde tengo 1, 2, 3 términos, ¿ya? Y cada término va a tener dos valores. Va a tener un coeficiente y va a tener un exponente, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a tener un término que va a tener coeficiente 3, exponente 2. Aquí voy a tener coeficiente 2, exponente 1. Y aquí el coeficiente es 8. Y aunque no aparezca la x, esto es x a la 0, que es 1. Y el coeficiente va a ser 0. ¿Ok? Entonces, esto es como si fuera un 1. Entonces, si yo quiero representar esto, si yo quiero representar esto en un computador, una de las maneras buenas para representarlo sería, por cada término, almacenar dos cosas, su coeficiente y su exponente. ¿Ya? Aquí el coeficiente y el exponente. Y aquí el coeficiente y el exponente. ¿Ok? Entonces, si yo almaceno, fíjense, si yo almaceno coeficiente y exponente, coeficiente y exponente, coeficiente y exponente, ya yo puedo eso convertirlo a polinomio. ¿Ya? Porque aquí yo sé que esto es 3x y este es el exponente. 2x y este es el exponente. 8x y este es el exponente. ¿Ok? Entonces, esto puede representarse así. ¿Ok? Entonces, aquí lo que me faltaría sería ponerle un enlace para saber cuál es el siguiente término, ¿ya? Tener como un punterillo, que por eso es que lo damos dentro de las listas enlazadas, porque cada término tiene que tener un enlace a cuál es el siguiente término, ¿ok? Y esta es la representación que vamos a ocupar para un polinomio, acá en estructura de datos. Así lo vamos a representar. Entonces,
Acá hay otro polinomio, por ejemplo, que es 3x a la 4 más x al cuadrado menos 5. Y como les decía, la estructura de un nodo va a ser cada término. Por ejemplo, voy a necesitar un nodo para almacenar esto, otro nodo para almacenar esto y otro nodo para almacenar esto. Entonces, esto sería, el coeficiente del primer nodo sería 3 y el exponente sería 4. Y el link es un puntero al siguiente nodo. ¿Ya? En el caso del segundo, el coeficiente sería 1 y el exponente sería 2. ¿Ya? Y en el caso del tercero, el coeficiente sería menos 5 y el exponente sería 0. ¿Ya? Ahora el link en este caso sería para acá y el link de este caso sería acá. ¿Ok? Ahora, para que nos sea más fácil el trabajo con polinomios, vamos a ponerle ciertas restricciones a la representación de un polinomio. ¿Ya? Primero, los términos, cuando yo los represente, tienen que estar ordenados por exponente de mayor a menor. ¿Ya? Es decir, mi estructura de datos, si yo represento este polinomio, no puedo representarlo así. No puedo representarlo así. ¿Ya? A pesar de que los términos son los mismos, pero para que me sea más fácil a mí el tema de la comparación, de hacer los cálculos que se pueden hacer sobre un polinomio, etc., nosotros vamos a poner la restricción de que no se puede almacenar así. Para almacenar tienen que estar almacenados los exponentes de mayor a menor. Y si se fijan, este exponente es mayor que 0, pero el 0 no es mayor que 4. Por lo tanto, no está ordenado de mayor a menor. ¿Ok? Entonces, la manera correcta de representar este polinomio sería poniendo el término de mayor exponente acá, apuntando acá, y este que es el de menor exponente, apuntando a null. ¿Ok? Cuando vean esto es que está apuntando a null. Entonces, esa sería la manera correcta. ¿Ya? No poner este término primero y después este, ni ningún orden, ningún otro orden, sino simplemente los términos de mayor a menor exponente. Como mismo nosotros escribimos un polinomio en álgebra, que siempre ponemos de mayor a menor exponente, acá computacionalmente también lo vamos a representar así, porque va a ser mucho más fácil trabajar con estas estructuras. Otra cosa, términos de coeficientes 0 no deben ser incluidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? En este caso, si se fijan, aquí en el medio debería haber un 0 por x a la 3, ¿no? Porque ahí no hay ningún... No hay nada que diga x a la 3. Entonces eso lo que dice es que aquí hay un 0 con x a la 3. Entonces si se fijan, no aparece x a la 3 porque el coeficiente es 0. ¿Cierto? Entonces cuando no aparezca ese término, tampoco tengo que agregarlo a la estructura. En la estructura yo solamente voy a agregar los elementos que tienen coeficiente distinto de 0. Como este que tiene 3, este que tiene un 1 y este que tiene un menos 5. ¿Ya? Pero el caso de x a la 3, que es el que está aquí en el medio, como tiene coeficiente 0, no tengo que agregarlo a mi estructura. ¿Ya? Cuando tengas un polinomio, por ejemplo, de 10 grados, que eso quiere decir que el máximo término tiene exponente 10. Si solamente tienen exponente 10, 2 y 1, entonces simplemente tienen 3 nodos. No tienen que agregar 10 nodos de 10 a 0. ¿Ok? Lo otro, no debe haber dos términos, dos o más términos con el mismo exponente, ya que se agrupan en un solo nodo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, 3x a la 4 menos 2x a la 4 más 2x cuadrado menos x cuadrado más 5. Yo no puedo almacenar esto como un término, otro término, otro término, otro término. No lo puedo almacenar como 5 términos. ¿Ya? Sino que los términos que tengan igual exponente, yo los voy a agrupar. Igual que lo hacemos en álgebra. ¿Ya? 3x cuadrado menos 2. Yo resto los coeficientes. 3 menos 2, 1. ¿Ya? 1. Y el exponente lo mantengo. X a la 4. ¿Ya? Resto aquí sumo los coeficientes. 2 menos 1 es 1. Positivo. Y el exponente lo mantengo. Y aquí el 5. Y este es el que yo represento. ¿Ya? Este es el que represento. No puedo representar dos nodos que tengan el mismo exponente.
dentro de una estructura que sea un polinomio, no puedo representar dos nodos que tengan el mismo exponente, sino que tengo que agruparlos y hacer esto que hice acá. Y por último, las constantes corresponden a términos cuyo exponente es 0, que esto es lo que vimos acá. Que si yo tengo, por ejemplo, menos 5, como ven acá, eso quiere decir que hay un nodo que tiene coeficiente menos 5 y el exponente 0. ¿Ya? Ok, y estas son como las observaciones así especiales que deben tener acerca de un polinomio al almacenarlo en una estructura de datos. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, 3 a la 14 más 2 a la 8 más 1 sería 3 con exponente 14 más 2 a la exponente 8 más 1 al exponente 0, y aquí este ya apunta a 1. ¿Ok? Es decir, este polinomio se representa así. Entonces, lo bueno de almacenar los polinomios de esta manera es que puedo hacer operaciones. Por ejemplo, puedo sumar los polinomios. ¿De qué manera voy a sumar los polinomios? Me voy moviendo por las dos listas enlazadas. ¿Ya? Empiezo por aquí, por el coeficiente de mayor exponente, el término de mayor exponente, y digo, si los dos tienen el mismo exponente, sumo los coeficientes. 3 más 8, 11, y mantengo el exponente. ¿Ya? Ahora, como sumé estos dos, tengo que mover mi puntero en las dos listas. Tengo que mover mi puntero en las dos listas. Ya. ¿Tienen el mismo coeficiente, el mismo exponente? No, no tienen el mismo exponente. Ok. Entonces, ¿cuál es la que mayor exponente tiene? Este de acá abajo. Ok, entonces si ese es el que mayor exponente tiene, actualizo el de esa lista nomás. ¿Ya? Yo voy a actualizar el de las dos listas solamente cuando efectúo una suma. Pero si lo que hago es correr hacia... si lo que hago es correr el puntero porque no eran iguales, entonces solamente tengo que actualizar el que tiene mayor exponente. ¿Ok? Entonces este tenía mayor exponente y por supuesto, como corrí el puntero, esto tengo que ponerlo acá. ¿Ok? Y esto ahora sería coeficiente 3, exponente 10, y aquí un enlace al siguiente nodo que voy a insertar. Entonces, vengo de nuevo. Tú y tú, ¿tienen el mismo exponente? No. Ok, ¿cuál es el que mayor tiene? El de arriba. Ok, entonces voy a actualizar. Voy a actualizar el puntero del de arriba. Lo actualizo acá y ese término que terminé de procesar lo pongo acá. Ya, entonces pongo otro enlace. ¿Ustedes dos tienen el mismo exponente? No. ¿Cuál es el que mayor tiene? Este. Ok, lo pongo acá. 10 a la 6. Ya. Entonces, aquí lo importante es darse cuenta de que esta fila ya terminó ya. Ya esto ahora está apuntando a null. Entonces ya aquí terminé de iterar. Entonces como terminé de iterar por acá arriba, lo único que voy a hacer acá ahora, como terminé de iterar por la de abajo, voy a iterar ahora por la de arriba poniendo los términos acá. Ya, bueno, en este caso es un solo término, por lo tanto pongo ese único término. Y listo, aquí bueno, un punterillo a null y listo. Ya, entonces, ¿por qué yo puedo hacer ese algoritmo? Primero, porque tengo los exponentes ordenados, porque no hay exponentes repetidos por las restricciones que puse anteriormente. Entonces, como yo puse esa restricción anteriormente, me puede funcionar este tipo de operación, ¿ya? Que es la suma de polinomios. Ya, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo, 3 a la 14, 8 a la 14, bueno, es el mismo de hecho. En este caso, como son iguales, corro los punteros. En este caso, como el de acá, Q, el exponente de Q es menor que el exponente es mayor que el exponente de P, solamente cambio a Q e inserto lo que tenía almacenado Q. Ya, ahora, como acá, ¿dónde tengo el mouse? Acá, acá tengo el mouse. Ya. Como acá, ahora, lo que hay en Q es mayor que lo que hay en P, bueno, inserto lo que hay en Q y después inserto lo que hay en P. Y listo, y me queda ahí la suma. Así yo puedo sumar. Pero ojo, acá en polinomios se pueden hacer muchas cosas más. Se puede multiplicar, se pueden hacer diferentes cosas. Por ejemplo, multiplicar por un escalar, se puede hallar
discriminante, un millón de cositas que pueden hacer aquí con esto, o restar dos polinomios, ya multiplicar dos polinomios, que también es un algoritmo interesante, y ahí quizás lo podrían hacer ustedes para practicar, ¿ya? Pero básicamente es eso. La representación de un polinomio, cuando necesiten algo así como un polinomio, lo pueden representar con estas listas enlazadas. Y ojo, aquí les puse esta lista, esta estructura de datos como polinomio, porque es como una aplicación que tiene, pero igual, a ver, cuando yo le digo esta lista, por ejemplo, esta estructura de datos sirve para almacenar un polinomio, en realidad sirve para almacenar cualquier cosa que tenga el mismo comportamiento. Me explico. Cualquier cosa que necesite dos numeritos, ¿ya? Necesite dos numeritos como este, ¿ya? Y que tenga varios términos. Y así sucesivamente, ¿ya? Esto no necesariamente tiene que ser un polinomio, ¿ya? Esto puede ser una representación, qué sé yo. Oye, este es la cantidad de... la cantidad de cosechas que hubo y esta es la cantidad de reservas que hay, qué sé yo. Entonces yo necesito tener ordenadas por reserva y después cuando yo estaqué de alguna manera, ya estaqué esto con otro almacén, ya yo tengo que estaquear por acá, por reserva. Y entonces en el otro almacén tengo que buscar las que tienen 14, ya, y sumarlo con este. Y entonces, fíjense que es como la misma estructura de un polinomio, pero puede aplicarse a muchísimas otras cosas. ¿Ya? A todas las cosas que ustedes necesiten como dos numeritos y tengan ordenado por este otro numerito y que para sumar se sumen los coeficientes y se mantenga el exponente. ¿Ya? Y listo, chicos. Vamos a dejarlo por acá. Los que están viendo el video, chao, chao. Espero que estén súper bien. En la clase que viene vamos a empezar con un nuevo contenido que va a ser las matrices poco pobladas. Así que ahí nos vemos. Parece que es mañana. Así que chao, chao. Nos vemos.